Miren, en el libro de Lucas hay una historia en donde Jesús nos habla lo importante que es la oración para todo aquello, escúcheme bien, para todo aquello en donde muchas veces se nos cierran las puertas. Vio que de repente enfrentamos situaciones y es como que se cierran las puertas. En medio de esas situaciones es como si se nos cerrara una puerta. Muchas veces te dices, chuta, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago para salir de aquí? ¿Cómo lo hago para salir de esto? Y Jesús nos dio una fórmula, nos enseñó, nos dio un diseño para que usted y yo podamos salir de esa situación en donde muchas veces le decía yo que es como que se nos cierran las puertas. Una historia, Jesús, a través de este diseño, nos habló de una historia en donde Jesús le cuenta a sus discípulos una parábola para mostrarle lo importante que es la oración. Jesús, a través de esta historia, a través de esta parábola, sí, que le cuenta a sus discípulos, de alguna manera le está enseñando lo importante que es la oración, lo importante que es orar siempre, no solo orar, sino que orar siempre. Lo importante que es la oración para todo aquello en donde muchas veces se nos cierran las puertas. Una historia en donde Jesús les cuenta a sus discípulos una parábola para mostrarles lo importante que es la oración y para mostrarles que ellos debían orar siempre. Escucha bien, no solo que debían orar, sino que debían hacerlo siempre, ¿sí? Porque si usted y yo oramos siempre, escúcheme bien, la oración, esa oración que usted y yo, esa comunión que usted y yo tengamos con Dios, va a provocar que esas puertas que muchas veces se van a cerrar también se vuelvan a abrir. Amén, porque eso no quiere decir que no se cierren puertas, sino que se pueden cerrar, pero tenemos una esperanza cierta, viva, tenemos la confianza, que a través de esa comunión con Dios, esas puertas que se cerraron se van a volver a abrir. Amén, porque para eso oramos usted y yo. Oramos para dar gracias a Dios, para honrar a Dios, exaltar a Dios, tener una comunión con Dios, una relación con Dios. Pero también usted y yo sabemos que oramos para que Dios nos abra puertas, para que Dios nos facilite todo lo que usted y yo tenemos que hacer a diario. Por eso Jesús les dice que ellos debían orar siempre, y no solo eso, sino que debían hacerlo sin desanimarse. Escúcheme bien, que debían orar sin desanimarse. Por eso fue que Jesús a través de esta historia, a través de esta parábola, les dijo que había en cierto pueblo un juez que no temía a Dios y que tampoco tenía consideración con nadie. Sí, que había en un pueblo un juez que no temía a Dios y que no tenía consideración tampoco con nadie. Y les dijo también que en ese mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle que le hiciera justicia contra su adversario. Escúchame bien, que insistía en pedirle a ese juez que era injusto, que no temía a Dios, que no tenía consideración con la gente. Dice Jesús que había una viuda, una mujer viuda, que insistía en pedirle a ese juez que le hiciera justicia contra su adversario. Y Jesús dijo que durante mucho tiempo ese juez se negó a hacerlo. Que durante mucho tiempo ese juez no quería hacerle justicia. Acuérdese que no temía a Dios, ni tenía consideración por la gente. Jesús dijo, y ese juez por mucho tiempo se negó a hacerlo. Pero que al final ese juez dijo, aunque no tengo temor a Dios, ni tengo consideración con nadie, como esta viuda dijo, no deja de molestarme, es insistente en lo que me pide, voy a tener que hacerle justicia, dijo el juez injusto, porque no sea que con sus insistencias o insistentes visitas me haga la vida imposible. Vamos a Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Vamos a leer allí. Lucas 18, verso 1 al 8. Mire lo que dice la palabra. Aquí cuenta la parábola Jesús. Y dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, escúchame bien, de orar siempre y no desmayar. Sobre la necesidad de orar siempre. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Escúchame bien, la oración, el orar siempre tiene que ser una necesidad en nosotros. ¿Por qué tiene que ser una necesidad en nosotros? Porque es la forma, escúcheme bien, como usted y yo también podemos enfrentar situaciones en donde parece que nada sucede, en donde parece que nada se abre, en donde parece que todo está cerrado, en donde parece que todo es contrario para nosotros. Por eso le dijo, también le refirió Jesús una parábola
parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando le dice y no desmayar es y no desanimarse. Porque nosotros somos buenos, podemos orar, pero hermano, a la primera de cambio nos desanimamos cuando no vemos la respuesta que necesitamos. Nos desanimamos cuando no vemos la respuesta que necesitamos. Por eso Jesús dice, por la necesidad, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Entonces el orar siempre tiene que ser una necesidad en nosotros. Escúcheme bien, tiene que ser una necesidad en nosotros. Y en medio de esa necesidad, nosotros no desanimarnos. Por eso Jesús dice, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Número 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda de la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Escucha bien, dijo, y él no quiso por algún tiempo. Porque eso tiene que ver con la necesidad de orar siempre. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Escúcheme bien lo que hace la necesidad de orar siempre. ¿Sí? Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, dijo. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y luego de contar esta historia Jesús, luego de enseñarles esta parábola Jesús a sus discípulos, les dijo, tengan muy en cuenta lo que dijo el juez injusto, verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo, lo que dijo el juez injusto, verso 7. ¿Qué dijo el juez injusto? ¿Qué dijo Jesús acerca de... Cuando Jesús dice, oíd lo que dice el juez injusto, le habló a los discípulos para que prestaran atención en dos cosas. En la necesidad de orar siempre, ¿ya? Y en la persistencia de la oración. O sea, y el no desanimarse en medio de esa oración que usted y yo le hacemos a Dios. Porque por eso él le dice a sus discípulos, le dice, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, presten atención, mediten en eso. Porque después le dice, en el verso 7 le dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Que claman a Él siempre. Si a esta mujer, alguien que no temía a Dios y que no tenía consideración por la gente, fue capaz de hacerle justicia por su insistencia, Jesús dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Se tardará en responderle? Entonces la respuesta, ¿a quién viene? ¿A quién viene? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Porque ¿quiénes son sus escogidos? Nosotros, pues. Dice, no le hará, dijo Jesús, justicia a aquellos escogidos que claman a Él día y noche, o sea, que oran siempre. Se tardará en responderle, dijo. Cuando uno medita en este verso y en la parábola, en lo que Jesús habló del juez injusto, escúchame bien, uno empieza a entender el por qué hay cosas que muchas veces se retardan en nosotros. Y se retardan no porque no ore a lo mejor usted, es porque no tiene la necesidad de hacerlo siempre. Escuche bien. Es porque a lo mejor no está la necesidad de hacerlo siempre, porque Jesús dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Da a entender siempre, pues. Se tardará en responderle. Escuchen lo que dijo Jesús, verso 8. Dijo, os digo que pronto les hará justicia. Escuche bien. Jesús dijo, os digo que pronto les hará justicia. Entonces, el tiempo que se demora la respuesta pasa por la necesidad que usted tenga de orar o no. Pasa por la necesidad que usted tenga de orar siempre, sin desanimarse, sin desmayar. Porque Jesús da la respuesta, dijo, os digo que pronto les hará justicia. Pero Jesús también hizo otra pregunta y les dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, le dijo,
hallará fe en la tierra. Porque ¿qué es lo que hace que usted permanezca y persista en la oración? Es la fe y la confianza que usted tiene en Dios para orar siempre, pues. Por eso termina preguntando, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y pregunta después que dice, os digo que pronto les hará justicia. Y esta historia es la historia de una mujer viuda que se propuso algo. Escuche bien. Y eso que se propuso esta mujer era que el juez injusto le hiciera justicia. Y lo que se propuso esta mujer, escúcheme bien, lo llevó a cabo hasta que alcanzó lo que ella quería que el juez injusto le hiciera a ella, justicia. ¿Sí? Y eso que se propuso esta mujer era que el juez le hiciera justicia. Y fue tanta la insistencia que al final ella logró lo que quería. Porque eso es lo que provoca la oración. El orar siempre, el tener esa necesidad de orar siempre, hermano, provoca que las cosas que parece que son imposibles, se hagan realidad en nuestras vidas. El orar con persistencia, el decir, no, Señor, yo no suelto mi oración. Yo sé, mire, el orar no es pasarse 24 horas del día orando. Pero nosotros tener una necesidad de orar siempre, un plan de oración en nuestra vida. Que así como usted almuerza, como desayuna, almuerza 11 y toma cena, así también usted pueda tener en algún tiempo del día usted un tiempo de oración un tiempo de oración también al Señor. Escuche, porque no se trata de orar horas, se trata de tener una comunión y una relación con Dios. Usted a lo mejor no puede estar con su esposa, su esposo, su pareja, su novio, su pololo todo el día, pero el hecho de que usted se comunique con ella, ya algo pasa, algo cambia, algo sucede. Algo sucede en la persona y algo sucede también en aquel con el cual usted se comunica. Aquí fue tanta la insistencia que alcanzó, escúcheme bien, que esta mujer alcanzó su sueño, logró su propósito. Fue tanta la insistencia, su insistencia, que al final ella alcanzó la meta, alcanzó lo que se había propuesto alcanzar de ese juez que no atendía, que no tenía consideración con la gente, aparte no era ni siquiera temeroso de Dios. Pero fue tanta la insistencia que al final ella alcanzó su meta, que al final ella recibió la respuesta a la petición y la petición que estaba buscando. El juez dice la Biblia claramente, Jesús habló de esta parábola y dijo que el juez no se preocupaba de la gente. Que el juez no estaba ni ahí con responderle o hacerle justicia a la gente. No tenía temor, no era temeroso. Pero por causa de la insistencia de la mujer, el juez dijo, me va a cansar esta mujer. Me va a cansar esta mujer al ser tan insistente, va a venir a golpear mi puerta. Y Jesús dice, si ese hombre siendo tan malo, si ese juez siendo injusto, si ese juez no teniendo temor a Dios, escúcheme, y siendo indiferente con la gente, fue capaz de hacer eso por la insistencia de la mujer. Dijo, ¿acaso Dios se tardará en responderle a ustedes? Si ustedes son insistentes, si ustedes no desmayan, si ustedes perseveran en la oración. Por eso Jesús compara la historia, la parábola del juez injusto con lo que Dios puede hacer. Dice, ¿acaso si ese juez es tan malo, cómo Dios no va a responder su oración si ustedes perseveran en ella? Porque ahí está la falta de respuesta muchas veces en nuestras vidas y en la falta de perseverancia en lo que usted y yo queremos y necesitamos. Escúcheme bien, que Dios muchas veces haga en nosotros. Por eso la pregunta es, ¿por qué ella pudo lograr lo que quería? ¿Por qué ella pudo lograr lo que quería? Porque ella pudo lograr las cosas que se determinó a alcanzar. Y cuando Jesús dice sin desmayar, entonces ella alcanzó lo que se determinó a alcanzar porque no se desanimó. Escuche bien, porque primeramente no se desanimó. ¿Qué es lo que regularmente ocurre en nosotros? Nosotros muchas veces nos desanimamos, hermano, y no oramos. Desmayamos. Cuando habla de desmayar, desmayamos porque nos desanimamos. Usted desmaya porque se desanima. Cuando usted dice, ya no, me cansé, ya no quiero más, es porque se desanimó.
Y cuando nos desanimamos es porque no hay una verdadera necesidad en nosotros de orar. Escúchame bien, no por lo que queremos, sino porque necesitamos esa comunión con Dios, porque necesitamos esa relación con Dios. Escúchame bien, la necesidad provoca que usted y yo, tiene que provocar, mejor dicho, nosotros que tengamos esa necesidad de relacionarnos con Dios. Porque la Biblia es clara cuando dice que Dios conoce su necesidad y que Él también la suple. Pero ¿qué es lo que Dios busca a través de esa necesidad? Que usted y yo nos relacionemos con Él siempre. Que usted y yo nos desmayemos en esa necesidad de decir, no, yo necesito relacionarme con Dios porque es a través de Él. Es a través de Él que viene la fuerza, que viene la confianza, que viene la esperanza para no claudicar. Porque hoy día hay mucha gente que claudica. Porque hay mucha gente que busca, que prefiere otras cosas en vez de buscar al Señor, en vez de relacionarse con Él, en vez de estar en su casa. Hermano, sabiendo lo que está ocurriendo en el mundo, porque hay gente que no está acá. Porque hay gente que no está en las iglesias, en los diferentes lugares en esta nación. Porque el no tener la necesidad de tener una comunión con Dios, una relación con Dios, es como pololear, hermano, sin comunicarse, sin hablarse. Algo se enfría en esa relación. Es porque no hay una necesidad. Y al no haber una necesidad, hermanos, vamos cayendo, vamos en una decadencia espiritual en donde no somos capaces después de entender, de discernir, de entender los tiempos que estamos viviendo. Hay una falta, hermano, de necesidad de tener comunión con Dios, de tener una comunión con Dios que nos empieza a enceguecer. El príncipe de este siglo entenebreció, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no tienen una necesidad de Dios. Por eso dice la Biblia, Pablo dice, no les puede resplandecer la luz de Cristo, la luz del Evangelio de Jesucristo. Hermano, porque si usted se da cuenta, estamos en el último tiempo. Estamos en el último tiempo. En el Medio Oriente se está firmando un tratado de paz, en donde nunca hubo paz. Hermano, ya está a punto, ya están a punto, ya está todo dado, está todo hecho. Hay pueblos, hay naciones que son contra Israel que están de acuerdo. Y la Biblia dice en Mateo 24 que Jesús dijo que cuando digan paz y seguridad, imagínense en el tiempo que estamos en el último tiempo. Estamos en el último tiempo. Pero algo está encegueciendo el entendimiento de la gente. Algo no le permite ver, hermano, con claridad, escúcheme bien, los tiempos que estamos viviendo. Hay una alabanza muy hermosa que suena, que habla un poco del rapto. Escúchela. Esa alabanza tiene muchos años, muchas versiones, pero la letra es casi la misma. Cambia un poquito el ritmo, pero la letra es la misma. Hermano, está ocurriendo lo que hace muchos años atrás se viene cantando, se viene profetizando. La historia del famoso esto otro, que detrás de esto, que lo otro. Porque escúcheme, cuando la Biblia dice que Él va a venir como ladrón en la noche, no nos vamos a dar cuenta excepto cuando usted mire para el lado y no pilla al que no vea al que está viendo. Y el enemigo nos va a tener tan cegado en nuestro entendimiento que vamos a decir, vinieron los extraterrestres. Por eso dice la Biblia que muchos van a ser engañados. Pero la señal está en la Escritura. Por eso Jesús habla de una necesidad de orar siempre, porque hay alguien por quien orar. Tenemos que orar por nuestras vidas. Tenemos que orar por nuestra casa, nuestra familia. Siempre hay alguien, escúcheme bien, que necesita de su oración. Que necesita, escúcheme, que nos relacionemos con Dios. ¿Para qué cosa? Para que Dios pueda hacernos justicia en eso que parece que usted dice, no, pero este no cambia, este es porfiado, esta es porfiada. Parece que se va a perder. No, para que Dios pueda oírnos. Si el juez injusto fue capaz de hacerle justicia a una mujer siendo el juez injusto que no tenía temor, ¿cuánto más, dice la Biblia,
Dios no nos hará justicia a nosotros, a sus escogidos, a sus hijos. Entonces esta mujer pudo lograr lo que quería. ¿Por qué? Porque, escúcheme, porque primeramente no se desanimó. Escúcheme, porque es ahí donde está la razón principal del por qué nos detenemos. Ahí está la razón del por qué desmayamos, y es porque muchas veces tomamos eso como excusa para renunciar a aquello que estamos buscando y necesitando de parte de Dios. El desanimarnos, hermano, ¿por qué no vino? Es que no tuve ánimo. Lo usamos como excusa, escúchame bien. ¿Para qué cosa? Para renunciar a aquello que usted y yo necesitamos batallar, perseverar. Porque si usted nota, cuando Jesús empezó a hablar de esta parábola, Él da características de esta mujer. Y entre las características de la mujer, Jesús dice, número 1, que era una mujer viuda. Que era una mujer que llevaba mucho tiempo buscando que le hicieran, que le atendieran su petición. ¿Y cuánto tiempo a lo mejor usted lleva orando por los hijos, la esposa, el esposo, la familia, el amigo, no sé? Y a lo mejor no hemos recibido, a lo mejor no es como que no hemos obtenido respuesta. Pero la respuesta, escúcheme, no llega no porque Dios nos quiera. No llega porque en nosotros no ha habido esa necesidad de clamar y de orar, como Jesús enseña a través de esta parábola. De hacerlo siempre sin desmayar en aquello que estamos orando, pidiendo y anhelando de parte de Dios. Por eso Jesús puso un ejemplo, dijo, si este juez siendo así, ¿cuánto más Dios a ustedes? Si este juez fue capaz de hacerle justicia a esta mujer, a esta viuda, ¿cuánto más le hará Dios justicia a ustedes que son sus hijos? Por eso, número 1, Jesús dice que esta era una mujer viuda, que era una mujer que llevaba mucho tiempo buscando a que le atendieran su petición. Que era una mujer que llevaba mucho tiempo buscando que el juez la escuchara. Por eso habla de mucho tiempo, habla de perseverancia. No la escuchaba, pero iba. No la atendía, pero iba. No veía su respuesta, pero iba. No veía resultados, pero seguía. Y eso es lo que Dios busca en nosotros. Escúchame bien. Busca en nosotros no por lo que tú y yo necesitamos de Él, sino porque tú y yo necesitamos conectarnos a Él, relacionarnos con Él, estar en comunión con Él. Porque cuando tú te apartas de la comunión con Él, te desanimas. Por eso cuando usted no ora, se desanima, es inconstante. Cuando no se ora, la persona es inconstante. ¿Por qué es inconstante? Porque se desanimó. Por eso Santiago habla del doble ánimo, del desánimo. Y es claro el apóstol Santiago cuando dice que el que es de doble ánimo, el que hoy día sí, mañana se desanima, ni espere, dice, recibir algo de parte de Dios. Entonces usted puede orar hoy día y mañana no, y tu oración queda ahí. Porque dice la Biblia que Dios conoce las intenciones del corazón, ¿o no? Que escudriña lo que hay en lo más profundo, en lo más oculto de Él. Por eso Jesús dice que esta mujer era una mujer que llevaba mucho tiempo buscando que el juez la escuchara, pero el juez no lo hacía, sino que la despreciaba y no la atendía, no le prestaba atención. Y es más, porque Jesús dijo que las palabras del juez no eran buenas, sino que el juez decía que la señora le incomodaba. No sea que esta señora me incomode, me canse, me cabré. Dijo, esta viuda me es molesta. Y al leer esta parábola de Jesús a sus discípulos, puedo ver que esta mujer tenía las excusas y los motivos para desanimarse, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No la atendían? ¿No tenía respuesta? Era viuda. Iba donde un hombre que era malo. Iba donde un juez que ignoraba a la gente. Iba donde un juez que no era ni siquiera temeroso de Dios. Entonces tú y yo, si conocemos a Dios, no tenemos excusa.
No la tenemos. Porque Jesús puso por ejemplo a esta mujer y hace juez injusto para que usted y yo, saquemos la excusa. Para que usted y yo saquemos la excusa. Y empecemos a buscar de Dios, a conectar con Dios, a tener una relación genuina, una intimidad genuina con Él. Por eso habló de una necesidad. Escuche, de una necesidad de orar siempre, no solo de orar, sino que tiene que haber una necesidad en mí de conectar con Él, de conocerle a Él, de aferrarme a Él, abrazarme a Él, de necesitar de Él, de que Él me llene. Esta mujer tenía todos los motivos y las excusas para desanimarse. ¿Y sabe por qué los tenía? Porque iba donde un hombre que era malo, donde un hombre que era cruel, donde un hombre que no prestaba atención a la gente. Pero usted y yo no tenemos un Dios así, no tenemos un Padre así, entonces no tenemos excusas. No tenemos excusas para no buscar a Dios en oración. Hermano, si usted no está buscando a Dios en oración, escúcheme, no tiene excusa. Porque cuando vamos a Él, no vamos a Él para que Él nos castigue, para que Él nos recrimine, para que Él nos rete. No, vamos a Él porque necesitamos de Él. Necesitamos conocerle a Él, sentirle a Él. Esta mujer tenía las excusas y los motivos para hacerlo, para desanimarse. Esta viuda tenía todo para sentirse así, pero a pesar de todos esos desprecios, a pesar de todo, de estar sola y a pesar de su condición de viuda, esta mujer no estuvo dispuesta a renunciar a aquello que estaba buscando. A pesar de que el juez era así, dijo Jesús. Y cuando Jesús coloca, por ejemplo, a este juez, y después dice, ¿acaso Dios tardará? Y después dice, ¿acaso Dios hará lo que hizo el juez con esta viuda, con ustedes? ¿Acaso Dios hará eso con ustedes? Jesús dijo, no. Por eso dijo en el verso 8, dijo, no, pronto le responderá. Porque Él no es como el juez justo. Digo que pronto le hará justicia. Pero pregunta, dice, pero ¿cómo está la fe? ¿Cómo está su fe? Porque cuando venga Cristo, cuando venga la respuesta, ¿cómo está usted para recibir aquello que usted está buscando? Aquello que usted está esperando. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en usted cuando venga la respuesta de Dios? Porque usted es tierra. ¿Hallará fe en usted cuando venga la palabra de Dios a su vida como respuesta? Porque ahí está el problema. Oramos, pero no podemos, escúcheme, la palabra no encuentra cabida en nosotros. Porque cuando no hay relación con de aquel que viene la fe, ¿cómo puede haber fe en nosotros? Y cuando Dios nos responde por medio de su palabra a nosotros, nosotros seguimos igual. Es como que la respuesta no llega porque no la recibimos. No la entendemos, no percibimos lo que Dios quiere hacer. Por fe no tomamos la respuesta que Dios tiene para nosotros. Por eso tiene que haber una necesidad en nosotros de orar siempre, de ser persistente, de perseverar en la oración. Usted tiene que tener un culto en su vida personal. Estamos en un tiempo en donde, hermanos, necesitamos estar vigilantes, atentos, conectados con Dios para que cuando venga el engañador, hermano, no nos engañe. Hoy día hay mucha gente mirando el cielo. ¿A qué hora aparecen los marcianos? ¿A qué hora aparecen, escúcheme bien, los extraterrestres? La Biblia no habla de eso, habla de ángeles caídos. Habla, escúcheme bien, de que el diablo se va a vestir de ángel de luz para engañar a sus escogidos, y la gente mirando el cielo en vez de mirar la tierra, buscar de rodillas aquel con quien necesitamos tener comunión con Dios. Porque fíjese que así se está tejiendo el engaño. Así se está preparando al mundo, escúcheme bien, no para esperar a Cristo,
sino que se está preparando el mundo, escúcheme, para una invasión extraterrestre. Por eso dicen muchos, hasta sus escogidos van a ser engañados. Escuchen lo que está pasando en el mundo. Hermano, escuchen lo que está sucediendo en el mundo, en el Reino Unido. Listo, nadie va a poder comprar, ni vender, ni trabajar, ni solicitar trabajo. Hermano, si no... Entonces, ¿qué estamos esperando? Hay presidentes que se están levantando, hermano, a hablar, a anunciar, a acusar lo que está sucediendo. Y nosotros, escúcheme, todavía en nuestras casas, haciendo nuestras cosas, probando lo que Dios nos ha dado, viviendo de aquello. Sin una necesidad de conectar con Dios. Sin una necesidad de buscar con aquel que nos va a dar testimonio de lo que es y de lo que no también. Por eso hoy día hay mucha gente asustada, hermano, viendo, oiga, no sabe qué pasa esto, las noticias dicen esto, sí, está todo manejado para apartarnos de la fe, para apartarnos de lo que dijo Jesús, para que no nos acordemos de lo que está escrito para nosotros. Esta mujer tenía todo para sentirse así, pero a pesar de todos los desprecios, a pesar de estar sola, a pesar de su condición de viuda, esta mujer no estaba dispuesta a renunciar a aquello que estaba buscando. Esta mujer, a pesar de todas las cosas, ella no estuvo dispuesta a renunciar a lo que estaba buscando, a renunciar a la justicia de parte de ese juez. Y la pregunta del día de hoy para usted es la siguiente: ¿qué es lo que usted anda buscando? ¿Qué es lo que usted busca? ¿Está buscando realmente a Dios o andamos cazando pajaritos? El primero sí. Porque si no estamos buscando a Dios, hermano, ¿qué es lo que estamos buscando? Si usted no busca a aquel que necesitamos buscar para conocer la verdad, para poder tener oídos, para oír lo que Dios está hablando en este tiempo, para entender, discernir el tiempo que estamos viviendo. Hermano, entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cuál es su sueño? ¿En dónde tiene puesta su vista? ¿Cuál es el propósito o el anhelo que usted tiene? Medite. ¿En qué es aquello por lo cual usted ha venido luchando? Escuche, hay tiempos y tiempos. Y debemos nosotros entender los tiempos que estamos viviendo. El enemigo, escuche, está haciendo lo último que puede hacer: destruir hogares, destruir familias, porque así, escuche, abortan ellos el plan de Dios. Y nosotros, en vez de conectar con aquel que tiene el poder de restaurar, hacer nuevas todas las cosas, hermano, andamos buscando cualquier otra cosa. Por eso vivimos desconectados del tiempo que Dios tiene para nosotros. Y se lo pregunto porque a lo mejor a ustedes le han cerrado puertas. Se le han cerrado puertas así como se le cerraron a esta mujer viuda también. A lo mejor hay algo que lo está sacando, lo está distrayendo. No, pastor, es que tengo una situación acá, esta puerta se cerró. Busquemos, conectemos con Dios. Dejemos que Dios abra. La Biblia dice en Apocalipsis que Él abre donde nadie puede abrir y cierra donde nadie puede cerrar. Dice que Él abre una puerta, Él abre una puerta delante nuestro. Y dice que la abre no mirando nuestras fuerzas, porque aunque sean pocas, dice que Él la abrirá. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Él, no hemos negado su nombre. Por eso Él la abre. Entonces, ¿por qué la puerta está cerrada? Porque nos alejamos, negamos, renunciamos, desmayamos, nos desanimamos en las cosas que no tenemos que desanimar. A lo mejor las circunstancias no han sido nada fáciles para usted, así como lo eran para esta mujer. Pero no se asuste. No se asuste. A lo mejor las cosas no están como queremos que sean. No se asuste.
Conecte con Dios, busca a Dios, ora a Dios, clame a Dios. Búsquelo en el día cuando pueda, búsquelo en la noche, búsquelo. Porque si usted se conecta con Él, si usted tiene comunión con Dios, hermano, su fe se fortalecerá también. Si usted tiene comunión con Dios en medio de las situaciones que enfrenta, usted sabe que puede avanzar, puede seguir buscando de Dios, corriendo a la meta, porque sabe que hay alguien también que está con usted. Pero cuando usted no conecta con Él, no hay relación con Él, es como querer pololear con alguien sin hablarle nunca. Es como querer ir a un casamiento con alguien, hermano, sin conocerlo, sin tener una comunión con Él, sin saber cómo es. Por eso la invitación el día de hoy es para que usted tome y tenga la misma actitud que tuvo esta mujer. No se desanime, no desmaye. Escuche, no se desanime ni desmaye, estamos en la recta final. Hermano, estamos en la recta final. Así se presenten obstáculos o se presenten dificultades, no se desanime. No lo haga. Claro, así se presenten problemas o aunque esté pasando por alguna situación o las cosas no estén saliendo como usted las espera, no se desanime. Pégale al de al lado, no, golpeo despacito, dígale, no te desanimes. Aunque las cosas no estén saliendo como usted las espera, porque Cristo no nos dijo que todo nos iba a salir como usted y yo esperamos, sino que nos enseñó a perseverar, nos enseñó a confiar, nos enseñó a vencer. Dijo, la victoria es de ustedes y la victoria es su fe. El no desanimarse, el seguir creyendo, el seguir avanzando. Porque eso hace el tener una relación con Dios, eso hace el orar, te hace llenarte de Dios, de la fortaleza de Dios. Te hace llenarte de su presencia. Y tú sabes que es su presencia la que trae descanso a nuestra vida. No lo haga aunque la respuesta se esté demorando en llegar. Pastor, es que usted no sabe, ya no aguanto más, sigue aguantando. No desmayes, dijo Jesús. Ora sin desanimarte, ora sin desmayar, ora sin detenerte y ora siempre, dijo Jesús. Escuche, no solo sin desmayar, sino que ora siempre, que eso sea, hermano, un ejercicio en nosotros cada día, un ejercicio, una necesidad en nosotros de orar siempre. ¿Para qué? Para poder buscar del Señor para todo lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Porque eso fue lo primero que hizo esta mujer viuda, y fue que no se desanimó, sino que lo que ella hizo fue perseverar. Por eso en Lucas 18:4 dice, el juez dijo, le voy a hacer justicia a esta mujer porque ella no deja de molestarme. Y esa palabra, hermano, que dijo el juez, no deja de molestarme, ¿sabe de qué me habla? Nos habla de perseverancia. Cuando dice, le voy a hacer justicia, no sé que esta mujer me canse, no va a dejar de molestarme. Habla de perseverancia. Claro, habla de perseverancia, nos habla de perseverancia de esta mujer. Porque perseverar es insistir. Perseverar, hermano, es seguir luchando sin importar la condición en la cual estemos. Eso es perseverar. Estoy mal, pero bien. La mujer tsunamita, ¿cómo va todo? Todo va bien. ¿Cómo estaba? Porque eso es perseverar. Por eso la mujer, ¿dónde va? Donde el profeta y le dice, hey, yo no te pedí un hijo, tú me dijiste, ¿por qué pasa esto? E inmediatamente vino la respuesta de parte de Dios por el profeta. Porque perseverar es insistir, perseverar es seguir luchando sin importar, escúchame bien, la condición en la cual estemos. Eso es perseverar. Perseverar es hacer lo que hizo Jacob cuando luchó con el ángel por su bendición. Claro, diciéndole a Dios, no te voy a soltar hasta que me bendiga, hasta que me haga justicia. Hasta que me bendiga. O sea, lo mismo que dijo esta mujer. Lo mismo que dijo el juez injusto, perdón. Eso es perseverar. Perseverar en luchar.
Y luchar es agarrarnos hasta obtener la bendición, porque perseverar es mantenernos. Escuche bien, perseverar es mantenernos. ¿Mantenernos en qué, pastor? En la comunión con Dios, en la relación con Dios, porque es así como tú y yo podemos correr la carrera. Por eso la Biblia dice que Jesús le contó una historia para enseñarles que siempre debían orar y nunca perder la esperanza. 18:1 de Lucas. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, no solo de orar. Escuche bien, sino que dice sobre la necesidad de hacerlo siempre. Porque usted puede orar por orar, pero ¿cuándo hay una necesidad en usted de orar? Porque yo le puedo preguntar a usted, no me responda, pero le voy a hacer una pregunta. En el día tiene una necesidad de orar, así que diga, no, hay algo, y que usted diga, no, voy a hacer otra cosa, pero que esa necesidad no le permita hacer lo que tiene que hacer, sino que lo lleve a hacer lo que necesita. Porque ahí se ve, escúchame bien, ¿cuál es tu necesidad? No voy a orar, bueno, a ver, y dejamos, no voy a orar. No, hay una necesidad de hacerlo. De eso habla Jesús. Hay una necesidad, hermano, tuya de tener una comunión con Dios. De eso está hablando Jesús. Si hay una necesidad, hermano, de tener una relación con Él. Los esposos tienen una necesidad de verse, claro que sí. A veces salen un día a trabajar y ya no, hoy no hay a la hora que llegue mi viejito, porque hay una necesidad de estar con Él. Cuando un joven pololea dice, no, hoy yo ya no, me acuerdo un día alguien escuché por ahí, dijo, hoy no hay a la hora que sea lunes. Venía llegando a la casa, era viernes. O sea, había una necesidad, pues. ¿De qué? No sé. La pregunta mía, ¿está esa misma necesidad hacia Dios? Porque eso enseña Jesús. No solo de orar, sino de hacerlo siempre, pero con una necesidad, mire Él, con una necesidad de acercarme a Él, con una necesidad de sentirlo, sentir su presencia, de estar junto a Él. Hermano, de eso está hablando. No, yo oro, pastor, allí de repente cuando... No, de una necesidad está hablando, hermano, de una necesidad. De que algo, escuche, se enciende en usted con solo pensar en el Señor. Por eso dice el verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Escuche, y no desmayar es desanimarse, y no desanimarse. O sea que si tengo una necesidad, yo tengo que fortalecer esa necesidad, alimentar esa necesidad. Porque si no la alimento, voy a desmayar. Me voy a cansar, voy a decir, ya no, hoy día no, mañana sí. Y puede ser que hoy día venga el Señor. Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Ahora puede ser que las circunstancias no sean fáciles. O puede ser que a lo mejor usted se encuentre solo, sola. O puede que a lo mejor muchas puertas se le hayan cerrado, pero perseverar es levantarse y seguir avanzando, luchando. Perseverar es levantarse y seguir luchando. Me acosté con muchas situaciones hoy día, oré al Señor, descansé al Señor, descansé en Dios, pero tiene que haber una necesidad de buscarlo de madrugada. ¿Por qué? Porque no solo tengo un problema, no solo tengo situaciones, sino que tengo una necesidad primero de Él. Por eso el salmista David decía, así como brama el ciervo por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, clama por ti el alma mía. O sea, había una necesidad. Había una necesidad y decía, así como el ciervo brama cada vez que busca agua, cada vez que la encuentra, dice, así yo tengo una necesidad también. Así mi alma tiene una necesidad de ti, Señor. Dice. Por eso Jesús dijo a sus discípulos una frase que me hace mucho sentido al hablarle esta palabra, una frase para cuando los mandó de 2 en 2 a orar por los enfermos.
y a llevar su mensaje de casa en casa. ¿Se acuerdan cuando dice vayan? De dos en dos no lleven nada. Ahí Jesús le dijo, cuando toquen en una casa y alguien no les reciba, o cuando toquen y alguien los trate mal, Jesús le dijo, no se pongan a discutir ni se pongan a pelear, sino que sacúdanse los pies y vayan y toquen en otra casa. O sea, y perseveren y sigan avanzando. Y nosotros el primer problema que tenemos, hermano, nos detenemos. La primera situación que enfrentamos, hermano, nos desanima. Claro, la primera situación que enfrentamos usted y yo nos desanima. Cuando Jesús dijo, hey, si tienen situaciones, si tienen problemas, suéltenlos, sacúdanse y sigan avanzando. Cuando toquen en una casa y alguien no les reciba, o cuando toquen y alguien los trate mal, Jesús les dijo, no se pongan a discutir ni se pongan a pelear, sino que sacúdanse los pies y vayan y toquen en otra casa. En otras palabras, Jesús les dijo, cuando alguien los trate mal, no se detengan. Y nosotros en la casa nos ponemos una mala cara nomás, ya no voy a la iglesia, no, hoy día no voy. ¿Y eso de qué habla? De un nivel, pues. Habla de un nivel y de una necesidad, pero ahora de buscar más de Dios para que eso no ocurra. Porque usted sabe la carrera que está corriendo, usted tiene que saber la carrera que corre, o si no, no sabe para dónde va. No, ¿para dónde va? No, aquí voy corriendo ya. ¿Y para dónde? No sé, pero voy corriendo. Hay una película de uno que corría, no sabía para dónde corría, pero corría, ¿no? No me acuerdo, corre, Forrest, corre. En otras palabras, Jesús le dijo, cuando alguno los trate mal, no se detengan, sacúdanse de eso y sigan perseverando. Claro, porque eso hace el tener una comunión con Dios, te fortalece para esos momentos. Te fortalece, por eso cuando hay una situación, ¿sabe lo que pasa en usted? Hay una necesidad de orar, usted dice, no, me siento mal, pero déjame, voy a ir a orar un ratito. Hay una necesidad en usted, se crea una necesidad. Porque eso hace el orar siempre, hermano, crea una necesidad en ti. Hey, que no te deja estar lejos o aparte de Dios en medio de las situaciones que estás enfrentando. Porque eso es lo que debemos hacer cuando alguien nos desprecia o menosprecia. O eso es lo que debemos hacer cuando alguien nos cierra la puerta. Simplemente debemos sacudirnos y no recibir esa mala actitud, sino que debemos seguir perseverando. Pero nos quedamos con la mala actitud. ¿Sabe por qué nos quedamos con la mala actitud? Con la mala cara, con el desprecio, porque no hay una comunión con Dios. Y al no haber una comunión con Dios, escúcheme, ¿cómo vamos a oír al Espíritu Santo dentro nuestro y hacernos sentir esa necesidad de buscarlo a Él? Debemos perseverar, no debemos recibir esa mala actitud, sino que debemos sacudirnos de ella y seguir adelante tocando otras puertas, porque perseverar es levantarse y seguir luchando, no se olvide de eso. Porque a eso se le llama perseverancia. Y cuando nosotros aprendemos a ser perseverantes, las puertas, escúcheme bien, se van a abrir solas. Cuando usted persevera, las puertas se le abren delante suyo. Hermano, cuando usted persevera, las puertas se abren. Se lo digo por experiencia. Cuando usted persevera, las puertas se abren. Porque ¿qué es lo que está haciendo Dios? Que usted persevere. ¿Qué es lo que Dios busca? Que usted avance. ¿Qué es lo que Dios busca? Que usted le conozca. ¿Qué es lo que Dios busca? Que usted pueda sentirlo a Él dentro suyo y en medio de cada paso que usted está dando. Dios no busca, escúcheme bien, que usted sea el más fuerte. Dios busca que usted persevere. Dios no busca que usted no caiga. Dios busca que usted cuando caiga se levante. Por eso Jesús hablaba de una necesidad de orar siempre y pone por ejemplo a este juez injusto y dice, esta mujer no se cansó, y el juez mismo, que era malo, dijo, no, esta mujer no se cansa de insistir. Y el que se cansó, escúcheme, de no hacerle justicia a la mujer, fue el juez que era malo, por causa de la insistencia de ella. Y Jesús dijo, imagínense lo que logró esta mujer con el juez malo. En palabras de uno dice, ¿cuánto más lograrían ustedes
si persisten, si tienen una necesidad de orar siempre a Dios. Porque si esta mujer fue capaz de lograr eso con este juez que era malo y no tenía temor de Dios, ¿cuánto más ustedes que son hijos de Dios? Dijo eso. Entonces hay algo que está deteniendo la respuesta que necesitamos. Porque así lo enseñó Jesús a través de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y lo otro de lo cual quiero hablarle acerca de esta parábola es el motivo esencial de esta parábola. Aunque no, escúcheme, aunque la podemos aplicar con el motivo de conseguir quizás nuestros sueños, nuestros logros, anhelos, nuestros propósitos. Pero el objetivo número uno y el contexto por lo cual Jesús habló de esta parábola fue sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escúcheme bien, fue la necesidad de usted y yo tener siempre una relación con Dios, siempre una comunión con Dios. No desanimarnos en eso, sino que buscar siempre una comunión con Dios, siempre estar orando a Dios. El tiempo que podamos, que tengamos, dedicar un poco de tiempo a esa relación con Él. Porque en ese contexto Jesús habló y pone por ejemplo a la mujer de aquello, pero también nosotros podemos llevar esta palabra a la necesidad que tenemos. A la necesidad que tenemos. Pero para ir a Dios necesitamos conocer lo que Dios quiere, lo que Dios anhela y lo que Dios también requiere de nosotros. Y sin comunión, ¿cómo lo vamos a tener? Por eso muchas veces en medio de los problemas, los conflictos, respondemos no como tenemos que responder. Respondemos como pensamos porque no hay una conexión con Dios. El Espíritu no nos puede guiar. ¿Por qué no nos guía? Porque no nos dejamos guiar por Él. Dice la Biblia que el Espíritu Santo anhela tener comunión con nosotros. Nos anhela deseosamente, dice la Biblia. Pero nosotros no lo deseamos. Y como no lo deseamos, hermano, por eso muchas veces respondemos de mala forma a las situaciones que enfrentamos. Por eso Lucas 18:1 dice que Jesús les contó una parábola a sus discípulos para mostrarles. ¿Para qué cosa? Para enseñarles, para mostrarles de que debían orar siempre sin desanimarse. Y esto es lo que quiero que realmente quede en su corazón. Porque ese fue el propósito por lo cual Jesús enseñó esta parábola. Que más que la perseverancia en nuestros sueños, en nuestros propósitos, en nuestra meta, que más, escúcheme bien, más que la perseverancia en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros anhelamos, es la importancia de orar, es la importancia de clamar a Dios sin desmayar y sin desanimarse. Es la importancia de eso. Busquemos primero el reino, busquemos primero conectar con Él. Tengamos oído para oír lo que el Espíritu nos dice, porque en medio de lo que nos habla está la respuesta que necesitamos a eso que estamos orando. Porque es por eso que cuando Jesús termina de enseñar esta parábola, dice en el verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él noche y día? ¿Se tardará en responderles? Y responde Jesús a la misma pregunta que hace en el verso 8, dice, os digo que pronto les hará justicia. Os digo que pronto les hará justicia, pero Jesús también le hace una pregunta, por eso dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga la palabra, cuando venga la respuesta, ¿hallará fe en ustedes? Y la pregunta es, ¿por qué Jesús pregunta si hallará fe en la tierra? Porque todos nosotros los hijos de Dios somos dados a desanimarnos en medio de la oración y cuando oramos por algo. Somos dados a desanimarnos. Y cuando le digo que somos dados a desanimarnos en medio de la oración, no solo le estoy hablando de alcanzar metas o alcanzar algo, no. Sino que le estoy hablando de la comunión con Dios. Somos, hermanos, dados a desanimarnos en esa comunión que debemos tener siempre con Dios, como dijo Jesús. Le estoy hablando de la relación con Dios a través de algo que Él nos ha dejado. Y ese algo se llama oración. Porque solo cuando oramos a Dios que nos relacionamos con Él. ¿Sabía usted o no? Cuando usted está lejos de un ser querido, ¿cómo se relaciona con Él? Cuando no pueden juntarse. Es a través de llamarse, ¿cierto? Hablarse por teléfono, ¿no? Hoy día hay un aparatito que se llama celular, ¿cierto? Y la forma de tener una relación, una comunión con la persona es llamándolo, hablándole, no sé, para saber cómo está, para contarle un chiste, no sé. Pero de alguna manera ahí hay una forma de relacionarse con Él porque hay una comunicación, una relación. A lo mejor a la distancia, escúcheme bien, pero hay un interés, hay una necesidad.
de hablarse, ¿o no? Eso dice Jesús. ¿Cómo nos relacionamos con el Padre? Cuando hay una necesidad de hablarle, cuando hay una necesidad de escucharlo, cuando hay una necesidad de estar con Él. Así nos relacionamos con Dios. Hermanos, no nos relacionamos con Dios porque somos hijos de Dios. Un hijo no se puede relacionar con un papá aún siendo hijo, teniendo el apellido igual. Si no se relaciona con Él, no lo ve en años. No hay relación. Solo hay un nombre, un apellido, un ADN, pero no hay relación. Pero es diferente cuando el hijo se relaciona con el papá, pues no solo tiene el nombre, el apellido, no, sino que hay algo del papá en él. Y eso es lo que Dios quiere, que haya algo de Él en nosotros. Y es una necesidad, escúcheme bien, de acercarnos nosotros a Él, así como Él nos anhela por medio del Espíritu Santo también a nosotros. Y es por eso que el orar es algo poderoso. Porque el orar es lo que trae o nos trae la respuesta que tanto necesitamos de Dios. El orar nos fortalece en los momentos difíciles. El orar nos da gozo cuando hay tristeza. Hermano, el orar nos guía cuando no sabemos qué camino tomar. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:22, y todo lo que pidiereis y en oración, creyendo, dijo, lo recibiréis. Pero en oración no es solo creyendo, sino que es en oración primero. Entonces el orar nos levanta en victoria cuando todo parece derrota, ¿o no? ¿Por qué usted anda con cara de derrota? A ver. Porque no oramos. Porque sabe lo que hace la oración, trae paz. La oración sabe lo que hace, le quita la carga. La oración quizás, hermano, no le soluciona el problema así, pero usted se levanta y puede caminar, escúcheme bien, con la convicción de que el problema no es más que lo que Dios puede hacer con usted. Eso hace el orar. Trae paz a nuestro corazón. El orar nos levanta en victoria cuando todo parece derrota. El orar trae paz a nuestro corazón cuando el miedo quiere llegar a nuestra mente para afligir nuestra alma. Por eso que si usted ha bajado los brazos a la oración o si usted se ha desanimado en medio de ella, es tiempo de que volvamos a esa comunión con Dios. Es tiempo de volver. Claro, porque usted puede conversar con la gente y muchas veces la gente dice, no, es que en realidad es que estoy tan lleno de problemas, tan lleno de situaciones. Yo estoy seguro, le pregunto, ¿estás orando? Sí, yo oro. Pero hay una necesidad de acercarte a Dios a través de esa oración. Ojo, porque podemos orar para pedir y pedir. La pregunta es, como dijo Jesús, hay una necesidad en nosotros de acercarnos a Dios, de refugiarnos en el Padre, de confiar en Él, de ponernos bajo su amparo, bajo su alero, bajo su abrigo, bajo sus alas, como dice el Salmo 91. De ponernos bajo su abrigo. Hay una necesidad, porque de eso está hablando Jesús. Hay una necesidad de eso. Porque si hay una necesidad de eso y lo hacemos, hermano, escúcheme, Dios se encargará de esas cosas que usted y yo no nos podemos encargar. Si no, seguimos. Pues Dios le dijo a Pablo, duro te es darte cabezazos contra el muro. O sea, querer avanzar y no poder hacerlo por tu dureza. Por eso es tiempo de que volvamos a esa comunión con Dios, porque la palabra de Dios nos invita y nos llama también a orar siempre y no desmayar. Por eso sigamos orando a Dios y no perdamos la confianza y la fe. ¿Por qué? Porque el perseverar en la oración es muy importante para que eso suceda. Por eso volvamos a la oración, busquemos reconciliarnos con Dios, busquemos recuperar esa comunión con Él. Y hagámoslo porque sabemos que debemos orar sin desmayar. Hagámoslo porque ahora sabemos que debemos hacerlo sin desanimarnos, porque Dios conoce sus necesidades, porque Dios conoce también sus peticiones en usted. Hagámoslo porque Dios conoce la necesidad emocional, su necesidad física y su necesidad espiritual también. Hagámoslo porque Jesús dijo en Lucas 18, 7 y 8, dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo, dijo Jesús, que pronto les hará justicia. Que pronto les hará justicia. O sea, hay una respuesta que está retardada por causa, escúchame bien, por falta de una necesidad de Dios en nosotros. Hay una respuesta que está retardada porque hay una falta de esa necesidad de Dios en nosotros. ¿Se tardará en responderle? Escucha, aquí está hablando Jesús. Fue Él, estas palabras son de Él, no de los apóstoles, son de Él. Y Él dice,
¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Escuche, que oran a Él, que no se cansan, sino que hay una necesidad de buscarle a Él día y noche. Se tardará, dijo, en responderle a quienes, a aquellos que tienen esa necesidad de Él. Entonces, ¿por qué no hay respuesta? Porque primero tiene que haber una necesidad de Él. Es como el pueblo de Israel. ¿Por qué no entraban a la tierra prometida? ¿Se acuerda el mensaje del domingo? Era porque no entendían que primero había un proceso, y ese proceso a ellos los tenía que llevar a conocer a Dios. Había primero un proceso, Dios se quería mostrar a ellos, Dios quería darse a conocer a ellos. Ellos lo habían oído, repitieron una frase: Dios enviará un libertador, pero no habían tenido una experiencia con Dios. Por eso cuando Dios hizo señales, prodigios, maravillas, al sacarlos de Egipto, al abrir el Mar Rojo, ellos no entendieron nada. Escúcheme bien, ¿por qué? ¿Por qué no entendieron? Porque no hubo una comunión, una relación, un acercamiento a Dios, de ellos hacia Dios. Dios estaba con ellos a través de la columna de fuego en la noche, a través de la nube en el día. Dios siempre se mostraba a través del maná, a través del agua de la peña, a través de las codornices. Dios se mostraba a ellos, pero ellos no querían su presencia, no querían esa relación con Dios, no querían su presencia. ¿Qué querían ellos? Que Dios les diera respuesta luego y lo entrara luego a la bendición. Por eso no entraron. Porque muchas veces hay cosas que no se arreglan en la casa, en la familia, el matrimonio, con los hijos, el trabajo, la finanza, la salud, en lo espiritual, en lo emocional, lo físico. ¿Por qué no se arreglan? ¿Por qué no cambian? Porque estamos buscando erróneamente. Tenemos puesta la vista, escuchen, no en lo que lo tenemos que poner. Esta mujer, la parábola de la mujer de Cristo, cuando habla de esta parábola a sus discípulos, es para poner en ejemplo que si la mujer fue capaz de lograr algo a través de perseverar, ser insistente en lo que quería, escúcheme bien, con alguien que era malo, dijo Jesús: cuánto más ustedes que son sus hijos. Cuánto más ustedes, por eso Jesús dijo: si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Entonces si hay cosas que se están demorando, no, perseveremos, busquemos a Dios, orémosle. Pastor, yo trabajo todo, hermano, tenemos un par de minutos, podemos estar en el trabajo clamando, haciendo lo que hacemos, clamando, metidos con Dios, podemos hacerlo. Si usted puede pensar en otras cosas haciendo, no sé, otras cosas, ¿cómo no va a poder pensar en Dios haciendo lo mismo? No tengo tiempo, no hay una necesidad. Escuche bien, es porque no hay una necesidad, no es que no hay tiempo. Claro, por si usted puede estar en lo que está haciendo, caminando, dando vueltas, no sé. Y perfectamente puede estar ahí en una comunión con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que nos podamos, escúchame, que haya una necesidad en nosotros de estar apegados a Él. Porque es la única forma que usted y yo podamos dar frutos fuera de Él. Desapegados de Él, dijo Jesús, nada podemos hacer. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Por eso no desmaye, póngase en pie, por favor. Por eso no desmaye en cuanto a su oración a Dios, sino que sea persistente. Claro, sea persistente, así como lo fue aquella viuda que necesitaba que el juez injusto le atendiera y le diera respuesta a su petición. Hermano, sea persistente. No deje de orar. Claro, no deje de orar. Sea persistente, así como lo fue aquella viuda. Una viuda que necesitaba que el juez injusto atendiera y le diera respuesta a la petición que tenía. Porque el orar nos lleva a ser persistente. El orar nos fortalece para no desmayar en lo que estamos creyendo y esperando también de parte de Dios. Porque el orar nos ayuda a fortalecer la fe en Dios también, para que las circunstancias no nos desanimen en medio de todas esas incertidumbres que muchas veces hay en nuestra vida. Eso hace el orar. Escúcheme, eso hace el orar, y el orar siempre nos ayuda a ser constante y nos ayuda a perseverar en buscar el rostro del Señor y la ayuda del Señor también. Eso hace el orar en nosotros. Nos ayuda a todo eso. Nos ayuda, escúcheme bien, a ser persistente. Nos ayuda a no perder la confianza. Nos ayuda a no perder la fe, a no perder la esperanza. Nos ayuda a estar en medio de la situación, aunque no veamos nada, con la misma confianza como si lo tuviéramos.
Por eso la Biblia nos habla y dice, somos de los que llamamos las cosas que no son como si fuesen, pero ¿cómo las vamos a llamar? Para nosotros eso es algo absurdo. No, pero ¿cómo es que usted no sabe? A lo mejor usted. Y es porque nos falta eso, la comunión con Dios, el enlazarnos con Dios, el relacionarnos con Él para empezar a ver cómo Dios ve y empezar a llamar las cosas como Dios las llama. Eso es. Por eso, ¿cómo no va a ser una locura? Por eso dice la Biblia que la palabra de la cruz es una locura, dice Corintios 13. Es una locura, pero locura para los que se pierden, dice, más para los que creen es poder de Dios. Es poder de Dios. El mundo, la gente, el que no cree, dice, no, pero ¿para qué como tanto? Y Dios dice, siempre, siempre. Tiene que haber una necesidad en nosotros de ese tanto, de ese como tanto, de siempre. Porque si ustedes siempre, escúcheme, si usted siempre tiene una necesidad de Dios, Dios siempre tendrá una necesidad también, una respuesta para usted. ¿O no? ¿Acaso se tardará Dios en responderle? Eso habla de que Dios siempre también tendrá una respuesta para nosotros si hay una necesidad en nosotros de Él siempre. Pero si es de repente también habrá una respuesta para nosotros. ¿O no? La ley de la siembra y la cosecha, pues. Pero si es siempre, siempre Dios también tendrá una respuesta para nosotros. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos hablas. Te damos gracias porque tú nos recuerdas en este día, Señor. Nos recuerdas, Dios mío, Señor, de la necesidad de poder tener esa relación contigo siempre.